A reading from the Acts of Lectura de los Hechos de los Apóstoles. when he entered Rome. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo, ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, he querido verlos y hablar con ustedes, pues la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. He remained for 2 Vivió allí 2 años enteros a su costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando la vida del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbos. Verbum Domini. The just will get Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. the Lord is in his El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. the Lord searches El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia Él odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. I will send you the Les enviaré el Espíritu Santo de la verdad, dice el Señor, y Él les comunicará toda la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Peter turned and saw En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿a este qué? Jesus said to him, Jesús le contesta: What if I want him to si rest? quiero que se quede hasta que yo venga, What concern is it of ¿a ti qué? you follow me? Tú sígueme. So the word spread Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. not told him, Pero no le digo, Jesús, que no moriría, sino que si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? of yours. It is this to Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, and has written that, y lo ha escrito, and we know y that nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. there are also many other, Muchas otras cosas hizo Jesús. but if these were to be Si se escribieran una por una, I do not think pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Verbum Domini.
This prominent theme continues Este tema prominente continúa en el Evangelio de hoy y también en la primera lectura, de seguir a Jesucristo, el mismo Jesús quien ascendió al cielo precisamente por dos razones: to show us that our para mostrarnos que nuestra naturaleza humana, compuesto de alma y cuerpo, tiene el propósito de entrar al cielo materialmente, no metafóricamente, sino materialmente, porque Jesús ascendió en su naturaleza humana. Y segundo, Él ascendió precisamente para enviar al Espíritu Santo, el Paráclito, quien nos dará sus 7 dones y 12 frutos que celebramos de forma muy especial mañana, Pentecost Sunday. el domingo de Pentecostés. I think it's safe to say that Creo que es seguro decir que San Crispín entendió estas verdades. he was born Pietro Él nació Fioretti Piero Fioretti, noviembre 13, 1668, en Viterbo, Italia. Se incorporó a la Orden Capuchina julio 11 de 1693 a la edad de 24 años y tomó el nombre Crispín. more than 40 years. He Por más de 40 años sirvió su provincia como cuestor, o sea, el encargado en la comunidad de pedir limosnas, no solo en nombre de sus hermanos capuchinos, sino también para proporcionar a todos los necesitados del área donde servía. Así que él era cuestor también de los pobres, de los laicos en su aldea. before serving as questor, Antes de servir como cuestor, pasó 12 años en diferentes casas comunitarias, realizando labores como cocinero, jardinero, hortelano y enfermero. También era un zapatero muy hábil. a remarkable amount of good San in the area Crispín logró mucho bien en el área de asistencia social, among the sick, the ayudando a los pobres, a los prisioneros, a los pecadores, madres solteras, familias pasando por dificultades y aquellos al borde de la desesperanza por cualquier motivo. also a skilled También fue un gran own Capuchin hacedor de paz, tanto entre sus propios hermanos capuchinos como con otros en la comunidad donde vivía. convinced that much of human misery Estaba convencido que gran parte de la miseria humana, tanto física como espiritual, era debido a la injusticia. Por lo tanto, emprendió la tarea de promover la justicia social, a recordar a la gente de los derechos de los trabajadores y pidiendo perdón de deudas cuando sea posible. Trabajó con un espíritu de sacrificio enorme y serenidad, tanto en los círculos religiosos como sociales. Y no podemos olvidarnos de esto en la vida de San Crispín. Toda esta energía era llevada no solamente dentro de su comunidad y sus miembros, sino hacia la sociedad en que vivía también. Estas mismas áreas donde servía en su propia comunidad, él también servía a los laicos dentro de su comunidad. San Crispín, quien vivió en la era de la luz, le mostró a la era de la luz precisamente lo que proporciona el Evangelio a una era que se proclama a sí misma como ilustrada y que desea expulsar a Dios de la esfera pública. Desarrolló una reputación de curar a los enfermos y catequizar a aquellos a quienes encontraba en su labor. Los pobres y necesitados lo reconocían como amigo. Uno de los dichos favoritos de San Crispín era: el poder de Dios nos crea, su sabiduría nos gobierna y su misericordia nos salva. The well-known Jesuit El famoso jesuita André de Lubac escribió: debemos tener un gran amor por nuestra era, o sea, la era en que uno vive, en que Dios lo ha colocado a uno en la historia. Pero al mismo tiempo no debemos hacer ninguna concesión al espíritu de la era. De esa manera, el misterio cristiano nunca debe perder su energía. Y San Crispín vivía justo en el centro de la era de la luz, pero eso no le impidió que dejara de comunicar los valores del Evangelio. San Crispín valoró la era histórica en que vivió y se convirtió en un evangelio vivo para sus compañeros de comunidad y la gente a quien servía. Vivió su bautismo de manera generosa y valorosa en el mundo moderno en que vivían. San Crispín murió mayo 19 de 1750. Fue beatificado por el Papa Pío VII en 1806 y canonizado por quien ahora es el Papa San Juan Pablo II en 1982. Creo que es importante decir
that the life of Saint Crispin que shows us is that la vida de San Crispín nos muestra que gospel es el Evangelio cristiano el que ayudó a civilizar al mundo. it is specifically Específicamente, el Evangelio cristiano help civilize ayudó a civilizar al mundo. Su vida nos recuerda también la importancia saints lived in the modern de que world of los their time, santos vivían en el mundo moderno de su época, así como nosotros mismos en el 2018 vivimos en el mundo moderno de nuestra era. Y si ellos fueron capaces de hacerlo, de volverse grandes santos en la era en que Dios los puso, nosotros también podemos. they did it. Si ellos pudieron, nosotros también. His life shows Su very vida muestra an muy enactment hermosamente of the three eminent good works, en el as viento taught de by las the tres obras eminentes de la Iglesia, las tres eminentes prayer, obras buenas, la oración, el ayuno y dar limosna. Saint Crispin's life also shows La vida very de San clearly Crispín muestra the church's también teaching la enseñanza de la Iglesia called the 14 works of mercy, de las 14 obras de misericordia, body, the 14 para el cuerpo, las obras corporales de misericordia, 7 para el alma, las espirituales, mostrando la realidad de este compuesto de cuerpo y alma, 7 para el cuerpo, 7 para el alma, las 7 obras de misericordia, la misma naturaleza humana de este compuesto alma y cuerpo que llamamos naturaleza humana, que está llamado a llegar al cielo algún día. ¿Y cuáles son esas obras? Las obras del cuerpo son dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al prisionero, acoger al que no tiene techo, visitar al enfermo y enterrar a los muertos. Las 7 obras espirituales de misericordia, reprochar al pecador, enseñar al ignorante, aconsejar al que duda, consolar al que llora, soportar los males con paciencia, perdonar todo insulto y rezar por los vivos y los muertos. Ahora, la vida de San Crispín también muestra an enactment very early on, and this at the height of the Age of Enlightenment, what would become more well defined as the church's social teaching, cómo vivió la enseñanza social de la Iglesia, which we receive especially from que recibimos en especial del Papa Leo XIII en su encíclica de los años 1800, Erum Novarum, de finales de los 1800. on new things, the opening Traducido es sobre las nuevas cosas a causa de la era industrial y las fábricas y todo ello que estaban avanzando en aquella época. Pero aquí tenemos a Crispín 200 años antes, ya poniendo las bases con estas 3 obras eminentes de misericordia de lo que habría de convertirse en la enseñanza social de la Iglesia. Podemos decir que hay 7 temas principales de enseñanza social católica. La enseñanza social católica es esencial para nuestra fe y está basada y es inseparable de nuestro entendimiento de la vida y dignidad humana, la dignidad de la persona humana. Estas enseñanzas se derivan de los evangelios y las obras de Cristo mismo, las afirmaciones papales y las encíclicas, las afirmaciones de los obispos católicos y cartas pastorales. La enseñanza social católica nos llama a todos a trabajar para el bien común, ayudar a edificar una sociedad justa, defender la dignidad de la vida humana y la dignidad de la persona humana y a elevar a nuestros pobres y vulnerables. Así que podemos decir que hay 7 temas principales en esta unidad general que llamamos la enseñanza católica social. Número 1, la vida y dignidad de la persona humana. Cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la vida de cada persona y su dignidad debe ser respetada y defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Creemos que la medida de cada institución es si es que amenaza o mejora la vida y dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Número 2, el llamado a la familia, comunidad y participación en la comunidad. La persona humana no solamente es sagrada, sino también social. No es bueno que el hombre esté solo. Leemos en Génesis cómo organizamos nuestra sociedad social, económica, legal y políticamente. Directamente afecta a la dignidad humana y la facultad de toda persona humana para crecer en la comunidad. El matrimonio y la familia, las bases mismas de la vida social, deben fortalecerse y ser defendidas. Cada persona tiene derecho a participar en la sociedad
y tiene un deber correspondiente de trabajar por el progreso del bien común y el bienestar de todos. Número 3. La solidaridad humana, un área que San Juan Pablo II tocó mucho en sus escritos. Solidaridad humana. Somos una sola familia humana. Somos los guardianes de nuestros hermanos, donde sea que se encuentren. Amar a nuestro prójimo tiene una dimensión global. Al centro de la virtud de la solidaridad humana está la búsqueda de la justicia y la paz. Nuestro amor por todos nuestros hermanos nos llama a buscar una sociedad justa y pacífica donde los bienes se distribuyen justamente, la oportunidad es promovida de manera igualitaria y la dignidad de todos es respetada. Número 4. La dignidad de la labor humana, la dignidad del trabajo. La economía debe servir a la gente, no al revés. El trabajo es más que una forma de ganarse la vida. El trabajo más bien es una forma de continuar la participación en la creación de Dios. Defender la dignidad del trabajo, los derechos de los trabajadores deben ser respetados. El derecho a un trabajo productivo, el derecho a un salario digno y organizarse y unirse a un sindicato. Número 5. Los deberes y responsabilidades de las personas. Como tenemos intelecto y voluntad, como somos personas morales. Número 5. Los derechos y responsabilidades de las personas. Cada persona tiene un derecho fundamental a la vida, el derecho que hace todos los demás derechos incluso posibles. Cada persona también tiene el derecho a las condiciones para tener una vida digna, comida digna, cuidado de la salud, techo, educación y empleo. Todos son derechos. Tenemos un deber correspondiente a respetar esos derechos de los demás y a cumplir nuestras responsabilidades en nuestras familias, hacia otros y a nuestra sociedad en pleno. Número 6. Opción preferencial por los pobres y vulnerables. La Biblia nos enseña que Dios se preocupa por los pobres y vulnerables. La Iglesia nos llama a todos a que pongamos la necesidad de los pobres y vulnerables primero. Esta opción preferencial por los pobres es una frase que la recibimos de Pablo VI y fue repetida por no solo Pablo II, Pablo II y Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. La Santa Madre Iglesia nos llama a todos a poner las necesidades de los pobres y vulnerables primero. Esta opción preferencial para los pobres y vulnerables debe reflejarse tanto en nuestra propia vida diaria y las políticas públicas. Número 7, el séptimo tema de la enseñanza católica social es el cuidado por la creación de Dios, lo que el Papa Francisco llama nuestro hogar común. El mundo que Dios ha creado para nosotros nos ha sido encomendado a todos. Génesis lo dice muy claro. Dios le ha dado al hombre dominio sobre la creación. Esa palabra, dominio, viene de la misma raíz en latín que dominus, señor, rey, o sea, Dios. Le ha dado a la persona humana señoría, autoridad sobre la creación, porque somos la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Él no le dio este dominio, autoridad a los ratones, no se lo dio al maíz, no se lo dio a las nubes, se los dio a la persona humana. Así que cuidamos la tierra, cuidamos del universo, de hecho, va más allá de la tierra. El mundo que Dios ha creado para nosotros nos ha sido encomendado a todos. Nuestra autoridad de la tierra es una forma de participación en el acto de creación de Dios. ¿Alguna vez han pensado en ello? Nuestro cuidado del mundo, del universo, es un papel y participación en la creación de Dios, porque somos cooperadores con Dios. En nuestro uso de la creación debemos ser guiados por preocupación por las generaciones futuras. Mostramos nuestro respeto por el Creador mediante nuestro cuidado de la creación.
So again, 7 primary themes. Así que 7 temas principales de la enseñanza social católica: la vida y dignidad de la persona humana, el llamado a la familia, comunidad y participación en la comunidad, Human solidarity, la solidaridad humana, la dignidad de la labor humana, el trabajo, los derechos y responsabilidades de las personas, preferential option la opción preferencial para los pobres y los vulnerables, y el cuidado de la creación de Dios. Cuando miramos a un santo como San Crispín, lo vemos early lead recibiendo una ventaja areas the Catholic en áreas tan amplias de la enseñanza social de la Iglesia. Muestra hermosamente la continuidad de throughout la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, being in the forefront de haber estado of these various a la vanguardia de social areas. estas áreas sociales tan importantes y variadas. Hay un gran libro escrito por Thomas Woods titulado "Cómo la Iglesia Católica construyó la civilización How the occidental". monks contributed to civilization, Cuenta cómo los monjes contribuyeron the church and the university. a la civilización al fundar las primeras universidades, la Iglesia y las ciencias, la Iglesia y las artes, la Iglesia y la arquitectura, la contribución de la Iglesia a la ley, al derecho internacional, la Iglesia y la economía, las finanzas, como la caridad católica cambió el mundo, la Iglesia y el derecho occidental, la Iglesia y el cuidado de la salud, y la Iglesia y la moralidad occidental. La Iglesia Católica siempre ha estado a la vanguardia de ayudar a civilizar la sociedad, y durante siglos. Y sin embargo, la Iglesia es atacada hoy en día porque traza la línea en alguna de estas áreas, como la dignidad de la persona humana. San Felipe de Poitiers indicó: es la propiedad peculiar de la Santa Iglesia Católica que cuando se ve atacada, sale triunfante. Cuando es atacada con argumentos, demuestra que tiene la razón. Y cuando es abandonada por sus discípulos, aún tiene control del campo. Qué gran frase. Y esta es de uno de los primeros padres de la Iglesia. Y esta cita la vemos que es igual de aplicable hoy, 18 años después del tercer milenio. Esta frase pudo haber sido escrita hoy por alguna persona, porque la Iglesia, cuando se ve empujada, permanece triunfante. Cuando es atacada con argumentos, demuestra que tiene la razón. Y cuando es abandonada por sus discípulos, aún mantiene control del terreno. La Madre Angélica dijo: es obligación de ustedes hablar la verdad, y todos pueden o aceptarlo o rechazarlo, pero la verdad debe estar en nosotros. Vivimos en una gran pobreza de verdad hoy. Las palabras de la Madre Angélica, palabras de gran consejo. Y el venerable Fulton Sheen nos dice algo que es muy cierto, pero también muy importante. La Iglesia es como el arca de Noé, que estaba llena de animales, tanto limpios como sucios. Debe haber tenido un olor muy feo, y sin embargo llevaba ocho personas hacia la salvación. El mundo de hoy rompe la imagen de una buena sociedad, de una buena familia y de una vida personal feliz. Pero la Iglesia guarda los negativos de esas fotografías, y cuando el momento llegue que haga falta reprimir las fotos, la Iglesia Católica tendrá esos negativos. Que Dios los bendiga.